tardes, mi nombre es Carmen Curia, soy médica anestesióloga. Voy a hablar de lo que es medicación segura en quirófano. Hay algo que está preocupando a la Organización Mundial de la Salud y son los errores en la administración de medicamentos en quirófano. ¿Y por qué es preocupante? Porque es la principal causa de daño evitable y porque está insumiendo al servicio sanitario en un costo de 42 billones de dólares al año. No solamente sobrecarga a nivel económico, sino sobrecarga a todo el sistema sanitario, ya que el paciente que ingresa a un hospital, quizás hacerse un procedimiento de baja complejidad, debido a un error en la administración de un medicamento, puede terminar con un aumento de su estadía hospitalaria, incluso puede terminar ocupando una cama de terapia intensiva hasta su recuperación o puede terminar en el fallecimiento de esa persona. Se han visto, según estudios retrospectivos que analizan la cantidad de eventos y casos de errores en la administración de medicamentos en quirófano, y se vio que hay un 0.96% por caso anestésico y un 11,6% en todo lo que abarca el periodo perioperatorio. Y la principal causa de estos errores es el factor humano. El factor humano va a estar dado por los operadores que administran los medicamentos. En este caso, los médicos anestesiólogos, incluso el personal de enfermería, los técnicos de anestesia, y se vio que está totalmente relacionado con el grado de estrés que tiene el operador, el cansancio, la fatiga, cualquier error o mala comunicación que pueda haber entre operadores dentro del quirófano y también en las prácticas inseguras. El manejo de la medicación intraoperatoria es exclusiva del médico anestesiólogo. El médico anestesiólogo es el que va a preparar la medicación, la va a administrar, la va a documentar en el parte anestésico, va a monitorizar las variables del paciente durante el acto anestésico, pero eso no implica que ustedes como técnicos de anestesia no preparen medicaciones y también las administren, obviamente siempre supervisados por los médicos anestesiólogos. Se ha visto también que las transiciones de los pacientes por las distintas áreas del hospital desde que ingresan son las que tienen mayor incidencia para que se den estos errores. Por ejemplo, un paciente que ingresa a la guardia con un dolor abdominal, que es posiblemente un abdomen agudo por una apendicitis aguda, en su ingreso a la guardia, lo más probable es que sea medicado para bajarle el dolor, ¿no? Ese paciente, lo más probable es que también esté un par de horas en el hospital, ya que va a pasar por laboratorio, va a pasar por el departamento de imágenes y quizás quede internado hasta que pueda ingresar a quirófano a ser operado. Entonces, si ese paciente ya se le administró ampollas de ketorolac, por ejemplo, en la guardia, se le reforzó la analgesia en la sala de internación, cuando ingresa a quirófano, si yo no tengo debidamente documentado en la historia clínica toda la medicación que fue recibiendo el paciente en su estadía hospitalaria, yo también lo voy a premedicar. Entonces lo voy a terminar intoxicando. Si yo sé que la dosis máxima de ketorolac son 90 miligramos por día, pero ese paciente quizás recibió 2 ampollas de ketorolac en la guardia, 2 ampollas en la sala, y cuando ingresa a quirófano, si yo no tengo en la historia clínica o un report de enfermería completo, lo más probable es que yo también le haga 2 ampollas más. Entonces yo ahí ya estoy intoxicando y provocando un daño renal. Por eso es muy importante siempre documentar toda la medicación que recibe el paciente desde que ingresa al hospital hasta que llega a quirófano. El objetivo que tiene la Organización Mundial de la Salud es obviamente bajar esta tasa de errores médicos, porque son errores médicos en la administración de medicamentos, por lo cual también se ha creado una guía de administración de medicamentos a través de la Asociación de Anestesia, el cual sugiere que se establezcan equipos de tareas con todos los operadores de la cadena de gestión de medicamentos. Dentro de estas guías que propone la Asociación de Anestesia están las guías de medicación segura.
Dentro de esto está una parte muy importante que es el almacenamiento de las drogas anestésicas. Lo ideal sería poder contar con una farmacia dentro del quirófano, ya que tendríamos un personal totalmente abocado a esta tarea, como puede ser un farmacéutico, pero lamentablemente en la mayoría de los hospitales públicos no hay farmacia dentro del quirófano y somos nosotros, los médicos anestesiólogos, junto con ustedes, los técnicos de anestesia, los que nos vamos a gerenciar la medicación. Por eso es muy importante aprender desde almacenar hasta administrar. La medicación siempre tiene que estar almacenada en sitios seguros y siempre tienen que seguir las pautas que tienen los laboratorios. Por ejemplo, si un medicamento obviamente tiene que estar en la heladera, nosotros no podemos cortar la cadena de frío. O si el medicamento tiene que estar resguardado de la luz y en un lugar seco, obviamente no lo vamos a exponer a la luz. Por eso tenemos que ser ordenados en todo lo que es el almacenamiento. Y además tenemos que tener la medicación en lugares accesibles para que si llega a haber una urgencia podamos acceder por ejemplo, a una ampolla de adrenalina con rapidez y velocidad. Por eso tenemos que guardarlas en lugares en donde se puedan ser visibles y fácilmente accesibles. El almacenamiento se hará en lo posible en cajones individuales. Estos cajones tienen que permitir que cada compartimento esté dividido y en cada compartimento poder ubicar una droga. Y esa droga tiene que estar debidamente rotulada o etiquetada como que para que la persona que dispensa la medicación la pueda dar con rapidez. Por ejemplo, en estas imágenes vemos ejemplos de cómo se puede guardar la medicación en quirófano. Tanto en la primera como en la segunda imagen vemos un cajón con divisiones de acrílicos en la cual se ven que tienen papelitos como para poder rotular el nombre de la droga. Incluso en la otra foto se ve que pusieron un cartel de advertencia de medicamentos de alto riesgo. Y también se ve que tienen ordenadas las medicaciones en distintos gabinetes. Una forma útil de almacenamiento de medicamentos es seguir un orden alfabético, lo que va a llevar a que se puedan conseguir las drogas en forma rápida en el momento de necesitarlas, o también se pueden agrupar por familias. Puedo, por ejemplo, en un cajón poner todos los antibióticos juntos, en otro cajón puedo poner los distintos analgésicos y en otro, por ejemplo, vasopresores. Lo importante siempre es no colocar más de un tipo de droga por cajón, porque eso hace que las ampollas se puedan confundir y puedan llevar a la mala administración de esos medicamentos. Los medicamentos considerados de alto riesgo o potencialmente peligrosos deben ser rotulados. ¿A qué llamamos medicamentos con alta potencialidad de peligrosidad? Por ejemplo, un bloqueante neuromuscular o por ejemplo un vasopresor o una ampolla de cloruro de potasio. Esas ampollas tienen que ser rotuladas como para que uno pueda hacer una doble validación. ¿Qué es la doble validación? Es controlar por dos métodos u operaciones diferentes que la medicación indicada es la que se va a preparar. En muchos lugares es de buena práctica, por ejemplo, en las ampollas de adrenalina, ponerle una etiqueta roja. Eso va a llevar a que cuando yo agarre la ampolla, ya el solo hecho de ver la etiqueta roja, voy a saber que estoy agarrando una droga que puede ser potencialmente peligrosa. Y va a llevar a que yo relea si el contenido de la ampolla es realmente, en este caso, por ejemplo, adrenalina. Es una manera prolija y práctica y segura para evitar las confusiones en un momento de urgencia. Y también siempre tenemos que consensuar qué medicación será la que vamos a tener en el carro de paro. En el carro de paro, por ejemplo, vamos a tener drogas que quizás habitualmente no estemos usando. Entonces ahí vamos a poner drogas como lo que es adrenalina, amiodarona, atropina, dobutamina, dopamina, por ejemplo. Y en un carro de vía aérea difícil vamos a poner bloqueantes
musculares. Lo más probable es que pongamos ampollas de succinilcolina para una intubación rápida. Entonces tenemos que ser prolijos y ordenados en el momento también de armar estos carros de vía aérea difícil y los carros de paro. Por ejemplo, en esta imagen vemos que en este lugar usaron unos gabinetes debidamente identificados con medicación de alto riesgo. Seguramente en cada gabinete hay distintas familias de medicamentos y en la otra foto optaron por rotular cada ampolla con una etiqueta de alto riesgo. O sea que esto es una buena manera de señalizar estas ampollas y evitar la confusión en el momento en que estamos ante un estrés, por ejemplo en un paro cardíaco, estamos ante un estrés muy importante y quizás podemos equivocarnos en la elección de los medicamentos. En esta diapositiva vemos una lista de medicamentos de alto riesgo, como hablamos anteriormente. Tenemos agentes agonistas adrenérgicos, como puede ser la adrenalina, la dopamina, la noradrenalina. También tenemos agentes inotrópicos como la digoxina, la milrinona, los bloqueantes neuromusculares, los antiarrítmicos, insulina intravenosa y subcutánea, medicamentos opioides, cloruro de potasio, cloruro de sodio hipertónico. Estos son algunos de los ejemplos de medicamentos de alto riesgo, que son los que tenemos que tener debidamente identificados. Y al lado se ve un ejemplo de cómo se puede llegar a rotular una jeringa con estos medicamentos de los cuales tenemos que tener mayor precaución. Otra forma de etiquetar estos medicamentos de alto riesgo es, por ejemplo, con etiquetas de esta manera. Son etiquetas preimpresas en donde se aclara la alerta de que ese medicamento debe ser diluido antes de administrarlo, o medicamento de alto riesgo, verifícame. Es una buena manera de llamar la atención en estas ampollas que pueden ser confundidas, como vamos a ver más adelante, con otro tipo de medicamentos. No se recomienda almacenar medicamentos en las estaciones de anestesia. Como ustedes saben, en las máquinas de anestesia siempre tenemos 2 o 3 cajones que están destinados ya sea para guardar elementos de la máquina de anestesia o elementos de vía aérea, y siempre hay un cajón que está destinado a la medicación. Esa medicación tiene que ser la mínima e indispensable para el acto anestésico que estoy llevando a cabo. O sea, ese cajón no tiene que estar sobresaturado con medicamentos que no voy a necesitar. Y si tengo la posibilidad, tener debidamente compartibilizado y rotulado cada compartimiento con las medicaciones y la menor cantidad de ampollas posibles para evitar justamente que esas ampollas se mezclen y ante una situación de emergencia cometer el error en la administración. Cuando se debe proveer anestesia o analgesia en lugares alejados a quirófanos, como puede ser, por ejemplo, administrar una sedación en un resonador o ir a hacer analgesia a un paciente con dolor crónico, esa administración de medicamentos se va a preparar en el lugar donde se va a realizar el procedimiento, y el transporte de la medicación va a ser ya sea en valijas o en carros debidamente rotulados y con compartimientos y con la menor cantidad de medicación posible. Otro punto a tener en cuenta es el transporte de los medicamentos desde el sitio en donde se preparan a la sala quirúrgica, el cual deberá ser llevado en bandejas o en cajas con la tapa superior totalmente transparente, como para poder visualizar cuál es la medicación que contiene esa caja, obviamente rotulada, y cada ampolla en su compartimiento. Esas bandejas y cajas, una vez finalizada la anestesia, deben volver al área de almacenamiento para poder ser rellenadas y para poder auditar qué es lo que se utilizó en la cirugía. Obviamente, cada vez que terminamos una cirugía, cada ampolla que queda
se tira. Es una ampolla por paciente. Lo mismo las jeringas que han sido preparadas, por más que no se hayan utilizado, también se tiran. Ese es un ejemplo de una caja plástica con tapa transparente, con cada compartimiento con distintos colores y seguramente con la posibilidad de poder anotar el nombre de las ampollas, o un ejemplo de las bandejas en donde se ha preparado la medicación en el lugar quizás en donde se almacena para luego ser transportada a quirófano. Como ven acá, cada jeringa está debidamente rotulada y prolijamente con protectores en la punta para evitar cualquier contaminación ambiental. Debemos chequear las fechas de vencimiento de dichos medicamentos. Obviamente, ampollas vencidas se tiran. Las ampollas que están próximas a vencer son las que primero se van a utilizar. Esto lo debemos hacer en el momento que estamos almacenando los medicamentos o cuando recibimos stock para reponer medicación. También lo podemos hacer en el momento que estamos haciendo la apertura de las ampollas y preparando la medicación. Algunas drogas anestésicas pueden ser pasibles de sustracción para el uso problemático de sustancias. Esto principalmente se da con los opioides. En algunas instituciones hay un riguroso control de estos medicamentos, por lo cual se le pide al médico anestesiólogo que se haga una receta por cada ampolla de opioide. En algunos lugares también se pide que la ampolla de opioide no se tire, por lo cual si necesito, no sé, una ampolla más de fentanilo, tengo que devolver la ampolla vacía para que me puedan otorgar una nueva. Debemos ser muy estrictos en el control de estos medicamentos. Tenemos que tener algún lugar de resguardo, el cual pueda ser inviolable en los momentos en los cuales no hay actos quirúrgicos. Almacenamiento de medicamentos LASA. LASA deriva de la sigla en inglés Look Alike, Sound Alike, o sea, se ven parecidas, suenan parecidas. Son drogas y ampollas de distinta clase farmacológica, las cuales pueden ser confundidas debido a su aspecto o nombres similares. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos una presentación de diclofenac que viene en una ampolla transparente con letras verdes, la cual puede ser fácilmente confundida con una ampolla de atracurio, la cual es similar, es igual a simple vista, también es transparente con letras verdes. Lo mismo pasa con la ampolla de flumacenil, que es transparente con letras naranjas, y la ampolla de protamina. O puede pasar con drogas que suenan parecidas, como por ejemplo dopamina con dobutamina o atropina con adrenalina. Se debe generar un listado actualizable de estos medicamentos LASA. O sea, en cada institución en donde nosotros identifiquemos ampollas que sean visualmente iguales, se deben dejar asentadas en algún report y deben ser informados los demás integrantes de los equipos médicos justamente para tener precaución a la hora de administrar. Al momento de almacenar esta medicación deberán tener un doble distintivo para poder hacer una doble validación. Así como vimos con las ampollas de los medicamentos que pueden ser potencialmente dañinos, hacemos lo mismo con los medicamentos LASA. Se ponen rotuladores o etiquetas o se ponen en sobres como para incentivar que al momento de abrir esa ampolla se rechequee y se lea si realmente coincide con la ampolla que queremos administrar. La medicación se debe almacenar en forma separada y en cajones específicos con alertas visuales. Y se debe utilizar nomenclatura estandarizada para diferenciar la medicación LASA utilizando mayúsculas y negritas. Como por ejemplo, se escriben las 3 primeras letras de noradrenalina en mayúscula y en negro y adrenalina en cursiva. Lo mismo con la fenilefrina.
Bueno, en estas fotos vemos los distintos ejemplos de medicamentos totalmente diferentes que a simple vista son iguales. En el panel A vemos que hay una ampolla de atracurio que es igual a noradrenalina, atracurio igual a midazolam y atracurio igual a flumacenil. En el panel C, por ejemplo, ampolla de atracurio igual a ranitidina, atracurio igual a ketoprofeno, atracurio igual a fentanilo. En la figura 6 también tenemos más medicamentos LASA, noradrenalina igual a nitroglicerina, noradrenalina igual a atracurio y noradrenalina igual a succinilcolina. Fíjense que esto es una problemática que estamos teniendo a nivel mundial porque las ampollas son exactamente iguales a simple vista. Por eso siempre tenemos que tener la precaución de hacer la doble validación y cuando detectamos este tipo de medicamentos en nuestro stock de almacenamiento de fármacos, identificarlos con los rotuladores o las etiquetas. Esta es una estación de preparación de medicamentos en donde vemos que rollitos con distintas cintas rotuladoras para poder rotular jeringas y al lado vemos un ejemplo de una plancha como para poder hacer una impresión y después pegarlas en las jeringas. Obviamente esto es medio difícil tenerlo hoy a nivel hospitalario. Nosotros usamos los rotuladores indelebles que en realidad ya deberían ser reemplazados por este tipo de identificación. Acá tenemos un listado de medicamentos LASA, es un ejemplo de los que suenan similar. Tenemos familias de antibióticos que suenan similares como la cefazolina con la ceftazidima o cefazolina con cefotaxima. También tenemos atropina, que es muy similar a adrenalina, o tiltiazem con diazepam, como por ejemplo dobutamina con dopamina, entre otras. Al momento de preparar la medicación, se debe etiquetarla en ese mismo momento. O sea, una vez que yo cargo una ampolla de ese medicamento en la jeringa, en ese momento se rotula. En nuestro medio seguimos utilizando los marcadores indelebles que deberían estar en desuso, pero lamentablemente no contamos con los medios económicos como para tener esas estaciones como vimos en las fotos anteriores, esas estaciones con cintas rotuladoras. Pero bueno, se debería empezar a pasar a métodos más seguros que no es el marcador. Tenemos lo que se denomina la práctica cerrada, que se considera cuando el paciente recibe la medicación de un único profesional en la sala de operaciones sin la intervención de otros especialistas. En ese caso, la jeringa puede ser rotulada con ese marcador indeleble e idealmente con etiquetas de color. O sea, yo tengo un paciente que sufre una bradicardia y yo le administro atropina, no necesariamente en ese momento yo tengo que perder tiempo rotulando la jeringa o con el marcador indeleble, porque soy la única operadora que está administrando esa droga para el paciente. Ahora, en el caso que la práctica sea abierta, que es cuando intervienen más profesionales de la salud, como puede ser una sala de shock room o incluso en quirófano cuando tenemos residentes, ahí sí es necesario y es sumamente beneficioso para el paciente que las jeringas que se vayan preparando sean etiquetadas con etiquetas de color, en donde se va a colocar cuál es la droga que ha sido cargada, la concentración de dicha droga y la forma de administración. O sea, si es para ser administrada en forma intravenosa o si puede ser administrada en forma intramuscular. ¿En qué momento no vamos a perder tiempo rotulando una jeringa? En el momento que sea una única persona la que administre
esa droga. Como di en el ejemplo anterior, si yo tengo un paciente que tiene una bradicardia, soy yo la que en el momento voy a abrir la ampolla de atropina y se la voy a administrar. Entonces no voy a perder tiempo rotulando una jeringa. Ahora, si a mí en esa jeringa me queda medicación residual, esa sí debe ser rotulada, justamente para evitar confusiones a la hora de administrar. En caso de atender un evento crítico, como puede ser un paro cardiorrespiratorio, se va a designar a una persona del equipo que va a ser la que va a estar encargada de preparar y administrar la droga al paciente. En los eventos críticos no vamos a perder tiempo rotulando jeringas o escribiendo con el marcador indeleble. En caso de preparar medicación para infusión continua, como pueden ser las medicaciones que van en bombas, se debe rotular la droga en el Baxter, se debe poner a qué concentración se encuentra esa droga, la fecha en la cual se preparó, la hora de inicio de la infusión, la vía de administración y quién fue la persona que lo preparó. Los catéteres tienen que ser rotulados y las líneas de bombas también deberían colocarse con etiquetas del mismo color de forma estándar. O sea, si tenemos una infusión de vasopresores, deberíamos colocar una etiqueta de color rojo. Es muy importante que antes de administrar cualquier medicamento al paciente, verifiquemos que el paciente sea el mismo que esté en la historia clínica. Ya sé que esto parece como algo redundante, pero bueno, no es la primera vez que se confunden los pacientes o se confunden las historias clínicas. Por eso siempre se le pregunta al paciente el nombre y apellido y se controla con la historia clínica que tenemos en el quirófano. Lo mismo que hay instituciones que le colocan pulseras a los pacientes, o sea que debemos hacer una doble validación con el nombre que aparece en esa pulsera. Y antes de administrar cualquier tipo de medicación, siempre se le debe interrogar al paciente a ver si hay algún antecedente de alguna alergia o de alguna reacción anafiláctica grave, a ver si está asentada también esa reacción en la historia clínica y también se deberá identificar al paciente en lo posible con alguna pulsera identificatoria de color rojo. Muchos lugares utilizan ese color para avisar que el paciente tiene algún tipo de alergia. La medicación preparada debe ser administrada en un único paciente, o sea, es una ampolla por paciente y una jeringa por paciente. Si hay medicación residual, se tira, porque si no, se favorece la contaminación cruzada y hay más chances de errores en la administración de medicamentos. Recuerden que trabajar en forma ordenada, sistemática y a conciencia va a evitar cualquier riesgo en la vida del paciente. Siempre en quirófano, cuando tengan alguna duda sobre alguna ampolla o sobre lo que está cargado en una jeringa que quizás no fue rotulada en forma inmediata, eso se tira. O lo mismo si el médico anestesiólogo les da la indicación de cargar una droga y ustedes quizás no entendieron bien, es preferible volver a consultar o volver a preguntar. Nadie se va a enojar o nadie los va a retar porque hagan esta doble validación. Al contrario, es lo que se debe. Es preferible preguntar que poner en riesgo la vida del paciente. Siempre se rechequea con el médico anestesiólogo cuáles fueron las drogas que han sido preparadas y que se van a administrar. Es de muy buena práctica dejar las ampollas que fueron cargadas en la estación de la máquina de anestesia, como para que después el médico anestesiólogo las pueda ver, rechequear y luego descartar. Ustedes como técnicos de anestesia son nuestra mano derecha y siempre recuerden que somos un equipo y que trabajamos en pos de la salud y de la vida de los pacientes. Así que les agradezco mucho la atención y cualquier duda que puedan llegar a tener sobre estos temas me pueden escribir al mail. Desde ya, muchas gracias.